El régimen tiene 2 días para aprobar esa ley de amnistía. 2 días hábiles, Delcy. La Constitución ordena 2 discusiones en días distintos y la primera discusión se aprueba de forma expedita porque ni siquiera se tiene que leer esa ley, sino que se somete a votación. Generas el informe de rigor, que es la condición de la segunda discusión, un informe que puedes hacer en 2 horas, Delcy. Ahí dices que te encanta tu ley y al otro día la presentas y la apruebas. Ya tú y tu hermano tienen mucha práctica aprobando de manera expedita leyes lacerantes contra millones de venezolanos. Rapidito, Delcy. Algunos defensores de presos políticos advierten que este anuncio de la tirana interina hay que tomarlo con cautela, pero hay que picar adelante. Varias cosas. La ley de amnistía no es un indulto, no es un perdón. Es un instrumento jurídico por el cual se hace inimputable un hecho. No puede ser perseguido por la justicia, se le exime, no genera responsabilidad jurídica ni penal. Es la conversión de unos hechos que se consideraban actos antijurídicos y que ahora no generan ninguna consecuencia. Eso de lo que les acusaste nunca ocurrió. Ya lo sabíamos, pero ahora el régimen lo admite y lo va a dejar por escrito. La que sí va a tener que pedirle perdón a esas cientos de víctimas vas a ser tú, Delcy. Y no importa cuánto insista Diosdado en presentar esto como un perdón o cuánto insista en que las personas quienes salen ahora para el régimen sí cometieron una transgresión. Un perdón presupone la comisión de un hecho reprobable. Esto no es un perdón, es amnistía para revertir la acusación que el cartel fabricó contra cientos de inocentes. Y aquí en Estados Unidos algunos podrían confundirse porque para otorgar una amnistía, sobre todo desde el punto de vista estatal, el preso debe reconocer que cometió un delito y pide perdón. Debe haber un reconocimiento de responsabilidad. Por ejemplo, en California, el preso pide el indulto después de reconocer que es culpable. Pide perdón. Allí el gobernador decide si lo indulta. Ese no es el caso en una ley de amnistía en Venezuela. Aquí toda la carga va contra el perpetrador, quien señaló de manera infundada y falsa a un inocente, y tiene que ser justo el verdugo quien retire ese señalamiento y lo olvide. Esa ley de amnistía del cartel tendremos que leerla con mucho cuidado porque Delcy ya advirtió que los casos de homicidio y de crímenes de lesa humanidad no califican. Bueno, hay cientos de casos de magnicidio contra gente inocente. En esos calabozos no puede quedar ni un solo preso político porque si no el trabajo no ha terminado. Hay que entender la extensión real de esta amnistía, porque 80% de los presos políticos están acusados de magnicidio o delitos relacionados con terrorismo y el TSJ del régimen los califica como delitos contra los derechos humanos. A ellos no los van a incluir, porque la decisión de detenerlos fue una decisión política y también una decisión política debería sacarlos de la mazmorra a la que los condenaron. Hay quienes insisten en que el cartel no necesita ninguna ley de amnistía. Esto les luce como una dilación. La verdad es que pueden liberarlos a todos de inmediato con medidas sustitutivas a la privativa de libertad y anular los procesos. Nulos de nulidad absoluta. Derogas la causa que ya es inválida desde que nació. Pongan a los fiscales serviles de Cilia Flores a solicitar el sobreseimiento de todas estas causas y nos ahorramos el papeleo, Delcy. Delcy también admite que el helicoide es un centro de tortura, sino porque habría que cerrarlo para convertirlo ahora en un centro social. Estuvieron años utilizándolo como sede de grupos deportivos patrocinados por el régimen, fiestas, verbenas en la terraza, todo para tapar los gritos de los inocentes quienes estaban siendo torturados en el sótano. Ya tú lo usaste como un centro social, Delcy. Pero sí, el helicoide debe cerrar su historia de horror. Y en el futuro autoridades legítimas lo van a convertir en un museo para que nadie olvide las órdenes que el cartel y Delcy Rodríguez dictaron desde allí. Y no debe cerrar solo el helicoide, sino decenas de centros de tortura y centros clandestinos que siguen operando en toda Venezuela. Realidad Helicoide recordó hoy que hay 11 centros de tortura en Caracas, 14 en Miranda, 1 en Anzoátegui, al menos 3 en Apure, otros 3 en Aragua y 3 más en Mérida, 2 en Barinas, 2 más en Nueva Esparta, otros 2 en Sucre, 8 en Bolívar, 10 en Carabobo, 7 en Guárico, otros 7 en Portuguesa, 1 en Amazonas, 1 más en Vargas, 6 en Táchira, 6 más en Yaracuy, 5 en Trujillo y al menos 9 centros de tortura en el estado Zulia. Es inmenso para las víctimas que el régimen admita que el más grande centro de tortura de América Latina cerraría sus puertas.
pero no es suficiente. Y con esos edificios tienen que desaparecer también la ley Simón Bolívar, hay que reformar la ley orgánica de Contraloría que permite las inhabilitaciones políticas, la ley del odio y también los tribunales especializados en condenar por terrorismo. Es que tienen que desmantelar ese complejo aparato represivo que es tan denso, que es todo un trabajo solo enumerar las leyes abusivas que se deben abolir. Delcy también admitió hoy que la mayoría de los presos políticos son pobres, que todo su odio y su inquina la volcaron hacia los venezolanos más vulnerables, esos quienes no tienen nada porque ellos mismos en el régimen los condenaron a la miseria, pero además los remataron en una celda. El régimen siempre fue el verdadero clasista. Tienen 26 años metiendo a la gente pobre en un calabozo. El 68.8% de los privados de libertad pertenecen a los estratos 4 y 5. Solo el 1.14% pertenece al estrato 1. Hay allí un componente de selectividad socioeconómica en la población privada de libertad. Cuando estábamos en la escuela se hablaba, profesores, de la criminalización de la pobreza. El cartel criminalizó la pobreza, Delcy. Está bien documentado que desde el 2018 fuiste responsable del SEBIN y la DIGESIM, esos mismos cuerpos de represión que apalearon a militares y civiles, a niños, que mantienen a un bebé de meses preso junto a su mamá solo por ser la mujer de un uniformado. La pagaron con los pobres en lo material, pero prósperos en dignidad y libre albedrío. Ellos despreciaron al régimen primero. Hace mucho. Esto no lo hace Delcy por voluntad, mucho menos por buena voluntad. Aquí todo el mérito se lo llevan las víctimas, quienes han recorrido el mundo para denunciar a esa organización narcoterrorista por años, sin desistir ni un día. A todos quienes sacrificaron su propia vida y nunca renunciaron a defender la verdad. A esos quienes, aun cuando parecía imposible vencer a estos perversos, seguían adelante sin ninguna garantía, porque es que eso siempre ha sido lo correcto. El mérito es de esas madres encadenadas ahora en Zona 7 y a las puertas de todas esas prisiones de martirio y tormento, que ustedes crearon para que cada uno de los miembros del cartel coleccionara rehenes por antojo. Y es verdad que la CIA, que Trump, que Estados Unidos les exigen resultados en gentiles llamadas telefónicas, mientras le doblan el brazo a estos criminales. Pero el mundo nunca hubiera entendido que son unos criminales y deben ser tratados así si un país valiente no hubiera entregado su propia seguridad, su libertad, si todo un país no estuviera ahora pagando con exilio, separación y con amenazas. Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Por cierto, Delcy, avísale a Diosdado.